eh, del curso. Em, Me gustaría confirmar si me están escuchando. John Frey, Tatiana. Sí, 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 señor, se está profe. escuchando. Bueno, buenas noches para ustedes. No volvió y no la vi. Nuevamente buenas noches para ustedes, para las personas que me acompañan aquí de manera sincrónica y también las personas que se encuentran la grabación de esta web y se encuentran con este recurso de manera asincrónica. Bueno, este es un espacio que se abre en el curso y de orientación y de apoyo con el fin de dinamizar el proceso que se está desarrollando en el curso. Voy a compartir pantalla para socializar la presentación y el contenido que tenemos programado para el día de hoy. ¿Me confirman si de pronto están viendo la presentación? Sí, ya se está compartiendo. Muy bien, Sí, señor. perfecto. Bueno, vamos a ajustar el tamaño para que también pueda ver la ventana de chat. Bueno, vamos a iniciar esta web. Eh, Espero que sea un recurso de interés y valorado por todas las participantes del curso. Reitero que una de las posibilidades de este espacio es es la oportunidad que tienen todos de socializar sus experiencias, ¿no? No es únicamente que el tutor o el director genere un comentario o un contenido, sino también los participantes tengan ese espacio para comentar y generar sus aportes. Les recuerdo que tenemos canales de comunicación sincrónica como esta web, pero también en el curso y a través del correo interno del curso yo les he compartido mi Skype y pues he tenido la fortuna de generar encuentros con algunos participantes relacionados con algunas inquietudes que tienen. Bien. Y bueno, otros medios asincrónicos que es como el correo interno del curso donde pues mantengo una conversación constante con los participantes. Otros espacios que son específicamente académicos para generar los aportes que están relacionados con el contenido del curso y las actividades que ustedes están desarrollando. Entonces, por favor, yo resalto tanto el Skype como este espacio, bueno, y de manera sincrónica el correo interno del curso para que pues ustedes estén comentando todas sus inquietudes, digámoslo, de manera oportuna, eh, entonces con el fin de pues poder dar respuesta. Si en algún caso pasado un día, pues como yo les he comentado, pues no tienen respuestas, de pronto un recorder les agradecería, eh, pero generalmente pues ese es el término en el que estoy contestando cualquier mensaje. Bueno, vamos a iniciar con la temática de hoy. Em, Primero que todo, creo que ustedes ya me conocen, hemos interactuado de manera asincrónica. Mi nombre es Jairo Bayona, director y tutor del curso, y uno de los propósitos de este encuentro sincrónico que estamos realizando y también los que hemos realizado a nivel de Skype, pero que han sido ya más focalizados por grupos o de manera individual, son generar espacios de un aprendizaje social, ¿sí? A partir del intercambio de aportes, también encontrar preguntas, valorar algunas de las experiencias que ustedes pues socializan y pues esto está obviamente vinculado con los propósitos de formación del curso. ¿Sí? También tenemos que resaltar en este espacio mantener el lineamiento de lo que está buscando el curso, ¿no? Y uno de los propósitos centrales que va más allá inclusive del sílabo que está presentado es la construcción de nuevas comprensiones sobre el diseño de ambientes de aprendizaje. ¿Ok? Si ustedes miran inclusive el curso, yo lo tengo aquí en la ventana, si ustedes ven el curso, eh,
el curso dice diseño de ambientes de aprendizaje, ¿sí? Y, pues esa generalidad permite que pues también consideramos no únicamente ambientes, lo que nosotros denominamos virtual y a distancia, sino también muchas tipologías de ambiente. Entonces, digamos que va hacia allá la temática y el propósito general del curso. ¿Cómo, cómo generar diseños o valoraciones en relación con esos ambientes de aprendizaje? Muchos de los participantes son docentes, tienen experiencia en el campo de la enseñanza, entonces digamos que no es ajeno, digamos, esta necesidad educativa para los mismos participantes. Eh, Hemos transcurrido un proceso de aprendizaje. En el reto 1 pues se generó un trabajo muy interesante, relacionado con un acercamiento a los ambientes de aprendizaje. En el reto número 2 se habló sobre un diagnóstico de ese contexto local en relación con los ambientes de aprendizaje, y en el reto número 3 se terminó un ejercicio relacionado con el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje para la vida. Actualmente, tenemos que hablar del reto 3 como del reto 4, que es el que son temáticas actuales que se están desarrollando. Se está hablando de la innovando digitalmente un ambiente de aprendizaje. Y creo que estos dos últimos elementos van a ser las temáticas centrales de nuestro tema en esta web. Quiero resaltar un apartado de la misma guía que aparece en relación con el trabajo que estamos desarrollando, y dice que queremos que, aplicando los lineamientos diseñados, propongan para este contexto un ambiente de aprendizaje digitalmente innovador, donde el docente pueda reconocer otras tecnologías para la gestión de sus clases, para el diseño de actividades activas de aprendizaje, donde alcance los intereses personales de aprendizaje del estudiante y pueda articular al padre a las actividades de aprendizaje. Este es como uno de los temas o los ejes centrales de la actividad que le propone la guía. No vamos a hacer un recorderis de todas las guías, sino es para qué se está desarrollando ese ambiente de aprendizaje, ¿no? Es para proponer o reconocer nuevas herramientas que ayuden a un aprendizaje activo y de pronto involucre a otras personas en ese proceso de aprendizaje. No estar solo centrado al padre, al estudiante, sino que su comunidad como padres de familia u otras fuentes puedan formar una red en la que se ayude a gestionar conocimiento, es decir, que se reconozcan otras fuentes de aprendizaje, otros apoyos que sirvan en ese aprendizaje. Entonces, eso es lo que busca tratar de reconocer o reconfigurar un nuevo ambiente de aprendizaje. Bueno, pero para eso es importante hacer como recordar algunas de las experiencias significativas que hemos consolidado en las fases anteriores. Y como lector de alguno de esos trabajos, he encontrado que una de las actividades centrales del curso ha sido establecer o consolidar criterios para diseñar o también valorar ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Pero es importante que estos criterios que ustedes están proponiendo, que están ustedes consolidando, que están usados, deben de tener un fundamento epistemológico. Y creo que esta es la clave, y esta es una clave de un referente importante que les va a ayudar tanto en esta actividad como en la otra actividad, en la actividad final, y también en su contexto profesional. El fundamento epistemológico. Pero ¿qué quiere decir este fundamento epistemológico? Es decir, es el proceso de la confrontación entre la teoría ya elaborada o establecida con la práctica. A veces ese ejercicio sirve para establecer de que hay algunos vacíos, tanto la teoría dice algunas cosas y la práctica está
orientada a otro proceso. Entonces, ese es el ejercicio fundamental, ¿sí? Mirar cómo la teoría puede ayudar a mejorar esa práctica. Entonces, es importante partir de un fundamento epistemológico. Pero hay otra razón de la necesidad de establecer ese fundamento epistemológico, debido a que el reconocimiento de esas realidades son complejas y la persona como ser, como individuo, no alcanza, digamos, con sus sentidos, con sus conocimientos, a reconocer toda la complejidad de ese entorno social que se está desarrollando en relación con su profesión. Y esto quiere decir que hay realidades un poco complejas y en el curso estamos hablando de generar ambientes de aprendizaje y como lo retomé al principio, básicamente así, no únicamente en contextos de educación virtual y a distancia, sino se hablan de contextos obviamente virtuales, contextos o entornos híbridos, podríamos decir, o entornos tradicionales, un entorno estable tradicional que nosotros mantenemos en la escuela, aula presencial, o en contextos digitales. Y muy seguramente estos contextos digitales también están virtuales, sino que en este caso hablamos de que puede establecerse que una educación tradicional se puede desarrollar simultáneamente en contextos digitales, ¿no? Entonces estas son tipologías que ayudan a que la realidad no sea única y tan sencilla de describir. Y es por eso que surgen nuevas terminologías que son fundamentales para nosotros poder hacer esa descripción de lo que del contexto educativo que queremos describir. Desafortunadamente, eh, eh, la, las nuevas realidades, o estamos entrando no en una nueva era, sino un cambio de época totalmente, donde los procesos digitales, infortunadamente o afortunadamente, no son optativos. Y esto quiere decir que esos procesos digitales están transformando la sociedad, están transformando todos los sectores económicos, están transformando todos los niveles de la educación, no solo el universitario, y eso hace que el contexto educativo no sea tan simple de describir, tan solo hablando de las TIC y que las TIC nos favorecen, sino que es necesario hacer una reflexión más profunda, porque tiene vínculos con otros sectores, como la sociedad, como la economía, como diferentes niveles de educación. Entonces, debido a todas esas razones, en contexto que está vinculada a la educación y al desarrollo de esas tecnologías de una sociedad que se denominaba 1.0 hasta una sociedad 4.0 y otras tipologías de sociedades, es importante que los criterios que nosotros estemos desarrollando y que estamos construyendo en el curso para diseñar o valorar esos ambientes de aprendizaje tengan unas nuevas posturas. Por ejemplo, inclusive en las mismas lecturas, reconocer todo lo que se relaciona con qué es eso de las pedagogías emergentes. Y es muy interesante cuando un profesional en formación o nos encontramos otros pares empiezan a manejar términos que son actualmente muy conocidos en la comunidad educativa y en las comunidades de investigación relacionados con lo que está pasando y cómo se están generando nuevas terminologías para poder explicar lo que está pasando, ¿sí? No hablamos ya de un desarrollo de las TIC, sino de elementos un poco más profundos, de cambios pedagógicos y de nuevas corrientes pedagógicas emergentes, ¿no? Debido a digamos, esos cambios en la sociedad causados, digámoslo en gran forma, por los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Inclusive creo que hay una discusión muy interesante relacionada con la poder definir y establecer si estamos hablando de una sociedad de la información o una sociedad de la comunicación
O incluso en estos momentos se ha establecido un término muy interesante con denominar esto como el régimen de la información por ciertas connotaciones que se están desarrollando. Entonces, hablar de sociedad de la información no, no nos da las herramientas suficientes para conocer el contexto. Es necesario establecer y reconocer nuevas terminologías para hacer una descripción más exacta, ¿sí? Es por eso que esos criterios que nosotros estamos construyendo deben de ser muy ricos y deben de considerar todos esos elementos, ¿sí? Otro elemento que debe considerar esos criterios que nosotros estamos estableciendo es establecer que las herramientas tecnológicas son el medio y no el fin educativo. Y esta es una confusión muy reiterante, que se reitera de manera consecutiva en todos los discursos pedagógicos y en muchos criterios que ustedes mismos están estableciendo. Inclusive desde la teoría eso está muy reevaluado. Se desarrollan modelos pedagógicos de educación virtual a distancia o tradicional, donde el uso de la tecnología se está estableciendo como el fin principal es establecer tecnología y creo que en eso hay un error, ¿no? Las herramientas tecnológicas son el medio y no el fin educativo. Entonces es muy importante que nuestras prácticas apunten a ese elemento que se está desarrollando. Pero además dejen de priorizar la instrumentación tecnológica como desempeño esencial en la innovación educativa. Es decir, en muchos ejercicios relacionados con el diseño de ambientes o la preparación para ambientes de aprendizaje o la capacitación de ambientes de aprendizaje, se da mayor prioridad al que se manejen ciertas herramientas, ¿no? El poder dominar ciertas herramientas nos hace conocedores de toda una realidad o de pronto de diseñar ciertos elementos o establecer un juicio de valor si esa herramienta es no o pertinente, solos desde el simple ejercicio de operar esa herramienta, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros como docentes, líderes educativos, personal que estamos liderando aulas o procesos formativos o competencias de capacitación, establezcamos un análisis más complejo de las posibilidades, las oportunidades y los riesgos que traen ciertos desarrollos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la educación, estamos hablando de una educación que tiene muchos componentes, no complejos, pero no estoy hablando de difíciles de describir, sino que tiene muchos elementos con cualidades distintivas, ¿sí? Entonces es importante hacer un análisis justo y con elementos epistemológicos que nos permitan verificar la pertinencia de ciertas implementaciones en cada contexto. Entonces es importante que nuestros criterios que estemos desarrollando, las acciones y lo que estemos proponiendo ya en esta etapa final del curso, reconozcan estos elementos. Por ejemplo, en esos procesos que nosotros hacemos de reconocer nuevas terminologías que permiten hacer esa descripción de esas realidades complejas que están surgiendo en el entorno educativo, es importante evaluar ciertos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la pedagogía digital? En muchos casos y en los foros he visto que se está hablando como algo en la nube, ¿no? Sin espacio físico, sin muro, es decir, esto de la pedagogía digital tiene como una propiedad sustantiva, es que es sin materia, sin nada de lo físico, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades tienen o cuáles son las características que nos permiten a nosotros definir qué es una pedagogía digital? Y no únicamente decimos que es en la nube, que es sin materia, que hay otras características que estos términos que digamos complejos
tienen características que nos permiten definir o redefinirla, ¿no? Porque en algunos contextos están en constante cambio estos conceptos. Bien, quiero digamos que en este ejercicio que estoy refiriéndome a la valoración de referentes en relación con la actividad que se estamos desarrollando, quiero resaltar algunos referentes bibliográficos que son muy importantes y que están citados en el mismo curso, ¿no? Por ejemplo, en esta referencia aparece una idea que me llamó bastante la atención y que establece que los ciberespacios deben ser preparados para producir un aprendizaje significativo, y eso es lo que habla en nuestras guías de aprendizaje. Pero pues también es importante verificar de qué estamos hablando de aprendizaje significativo, por ejemplo, en entornos virtuales de aprendizaje. De forma breve, también trata de lo relacionado, de la lógica del mercado que impulsó esta modalidad de enseñanza. Es importante nosotros que establezcamos cuáles son las lógicas del mercado, porque pues de todas formas hay unos mercados que están desarrollando ciertos tipos o impulsando cierto tipo de modalidades en este contexto digital. Entonces, ¿cuáles son las características del mercado? Y eso a nosotros posibilita también generar otras alternativas para ofrecer procesos de capacitación, ¿no? A nivel personal. Entonces, digamos que en algún momento poder también que nuestros conocimientos, que nuestras enseñanzas y que toda la experiencia profesional nos permita para generar, digamos, nuevas alternativas de ingreso, ¿sí? A partir de nuestros conocimientos y de nuestro quehacer profesional, ¿no? Y esto está relacionado con orientar a otros profesionales, procesos de capacitación que son muy valorados y que son necesitados de pronto en algunos contextos, por ejemplo, empresariales o algunas instituciones, y que nuestra experiencia, nuestra formación nos va a posibilitar dar esa orientación, ¿no? Entonces es un mercado, no solo estamos hablando de un mercado económico, sino una necesidad para la comunidad, ¿no? Una comunidad educativa que necesita estas orientaciones. Entonces, el generar nuevos criterios, nuevas propuestas nos va a posibilitar, nos va a permitir llegar, digamos, a que nosotros podamos realmente ofrecer nuevas alternativas y nuevos horizontes para enfrentar los retos que establece estos nuevos entornos educativos. Por ejemplo, creo que un reto fue el momento de la pandemia. Muchas personas, para muchas personas, instituciones, generó esto un cambio brusco, pero no es el único cambio que va a ocurrir, sino en esta nueva era digital. El reto es cambiar constantemente y modificarnos a nuevas estructuras, ¿no? Entonces digamos que es un conocimiento constante, es una modificación, y es tratar de entender esa nueva realidad en estos contextos educativos. Hace unos años, creo que ustedes, por su experiencia como profesores, eh, teníamos la noción de educar o de enseñar a nuestros participantes para capacitarlos en relación con una profesión específica. Hoy en día eso es muy difícil, que un docente empiece a visualizar la profesión que va a hacer su estudiante, debido a que es muy posible que esa profesión en el futuro desaparezca. Entonces, estos nuevos retos nos exigen a nosotros como profesores que planteemos nuevos horizontes de formación, ¿no? Horizontes de formación que puedan ser más útiles y adaptables a esa realidad de cambio, ¿sí? A los nuevos mercados, a las nuevas características que están afectando todos los entornos sociales, familiares, y nuevas posturas educativas que van surgiendo.
Entonces es importante que nosotros mantengamos esos nuevos elementos y creo que esos nuevos conceptos nos ayudan mucho a interpretar de una mejor forma la realidad. ¿Sí? Esta lectura, por ejemplo, habla de un aspecto importantísimo que deben de tener los ambientes que ustedes están desarrollando y también los criterios con los que ustedes evalúan esos ambientes de aprendizaje. Y por ejemplo, habla de los materiales didácticos sensibles a la pluralidad cultural. Y no estamos hablando, pues en un foro lo tomaban como una pluralidad cultural solo de pronto a las comunidades ancestrales, sino a una pluralidad cultural incluso en la misma ciudad urbana, ¿sí? Industrializada. Entonces, ¿cómo esos materiales que nosotros estamos diseñando pueden atender no solo a necesidades, sino a características de ciertos grupos que cambian y que requieren atender a nuevas inquietudes de conocimiento, ¿sí? Nuevas posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo decían, pruebas sensibles a los estilos de aprendizaje, ¿sí? De pronto a nuevas tipologías de cómo se está aprendiendo, ¿sí? Y también al nivel o tipo de alfabetismo. Estamos hablando no de personas que no saben, específica el no saber leer o escribir, sino también incluso un nivel de alfabetismo digital o hay algún tipo de alfabetismo de personas, analfabetismo, perdón, de personas que aunque saben leer, pero no leen. Entonces, por ejemplo, ese es un reto interesante de esas actividades de aprendizaje. ¿Cómo generar procesos de enseñanza y de aprendizaje cuando tenemos una comunidad con un escaso hábito lector? ¿Sí? Entonces, esas son las tipologías y las características de las pruebas o actividades sensibles para ciertos tipos de comunidades. Entonces, todos esos criterios deben de ser considerados en esos desarrollos de esos ambientes de aprendizaje, ¿no? Y pues creo que también y es necesario incluir cómo se están desarrollando recursos accesibles, no de pronto únicamente accesibilidad a los recursos para personas con algún tipo de discapacidad, sino que los recursos sean al alcance de cualquier persona, ¿no? Y que sean fáciles de operar y que inclusive en algunos recursos no sea necesario la conexión a internet, sino que en ciertos momentos se puedan descargar esos recursos y puedan ser verificados y transferidos entre diferentes participantes. ¿Mm? Pero todo lo que estamos aprendiendo, digamos, o todo lo que aparece en las referencias, en esos referentes epistemológicos, son de interés, pero requieren también que sean reevaluados y que sean reevaluados por nosotros. Por ejemplo, voy a dar un tema, esta referencia habla mucho de lo que es el profesor virtual, ¿sí? Y en algunos grupos me parece muy interesante cómo reevalúan esa terminología y proponen posturas en las cuales dicen, no se puede hablar de profesor virtual y es un término que inclusive está construido gramaticalmente mal, ¿no? Porque un profesor se habla y se define como en términos en los que se está desarrollando ahí en esa misma lectura como una persona activa, como un ser humano, sino que ese ser humano está atendiendo de manera a distancia. Entonces, por esas características que tiene, no tiene un calificativo de virtual y dicen, inclusive en muchos foros, que si se fuera un profesor virtual estaríamos hablando de un agente que no es persona, sino que estaría de pronto manejando inteligencia artificial. Me parece, aunque de pronto algunas personas no les llame la atención, me parece un análisis muy pertinente porque en muchos contextos se habla de profesor virtual y se supone a esa persona, ¿no? Yo creo que inclusive en estos contextos de pandemia, que muchos profesores eran presencial y en un momento llegaron
a desarrollar sus clases de forma remota o a través de algún medio, siguieron siendo profesores con sus características, sino con una mediación distinta, ¿sí? Entonces, ese calificativo de profesor virtual es muy cuestionado y se genera debate con esa definición, ¿no? Entonces, y eso es también un llamado para que no cojamos términos y empecemos a aplicarlos sin saber realmente si están bien desarrollados o son pertinentes, ¿no? Entonces, ese es un llamado de atención, digamos, a los ambientes de aprendizaje que ustedes están desarrollando, a los criterios que están empleando para desarrollar esos ambientes de aprendizaje y también valorar esos ambientes de aprendizaje. Estamos en entornos digitales de aprendizaje, por ejemplo el foro, ¿sí? Nosotros podemos ver el foro que interactuamos entre algunas personas, pero ustedes como futuros administradores o quienes están administrando en estos momentos entornos virtuales de aprendizaje, tanto en educación presencial o remota, creo que deben de saber que hay muchas formas de evaluar, digamos, estas tipologías del foro y que la información que aparece, por ejemplo, en los contenidos no es la única información. Ya estamos hablando de la Big Data, de análisis de datos, de cómo básicamente en estos foros se esconde información de nudos, de bucles, de quién se relaciona con qué, de intensidad entre nodos, cuál es el nodo central, que es una base de datos muy significativa para los docentes y que da nuevas perspectivas sobre la forma de evaluar y reconocer cómo es la interacción y qué procesos de gestión se generan en esos entornos de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo pues tomo uno de los aspectos importantes que surgen en la misma lectura, en esas que se tratan sobre las nuevas tecnologías y hacen referencia a que los beneficios de las nuevas tecnologías en la educación dependen del nivel de conocimiento y el dominio de sus mecanismos visibles e invisibles, ¿no? Hablamos de algunas cosas que se ven y otras cosas que se tienen que indagar más a fondo para poder reconocerlas. Y estos tienen que ser usados tanto por los administradores como por los usuarios. Estamos en un proceso educativo que tiene muchos elementos que pueden ser visibles a nuestros sentidos, pero otros requieren de mecanismos más especializados para poderlos detectar y a partir de allí poder utilizarlo para gestionar nuestras clases, para generar esos ambientes de aprendizaje, para diseñar y pues evaluar ambientes de aprendizaje que estén acordes con las necesidades de cada participante o poblaciones. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que yo quiero compartir con ustedes en relación con esos productos que están construyendo y teniendo en cuenta pues los pasos que ustedes están desarrollando hasta ahora. Hablar de las TIC, de las nuevas tecnologías, es un referente en estos momentos que requiere mucha responsabilidad porque en muchos casos ciertas implementaciones, aunque pueden ser visibles de manera con resultados de pronto muy generosos, muy deseables, también es importante ver cuáles son sus riesgos, ¿no? Es como cuando uno va al médico y le formulan algunas pastas, sabemos y es muy importante conocer sus beneficios, pero cuáles son sus riesgos. En estos procesos es importante que nosotros tengamos el reconocimiento de toda la realidad de esos procesos tecnológicos y todos esos diseños de ambientes virtuales que nosotros estamos haciendo. Cuáles son las posibilidades que ofrecen a ciertas comunidades. De pronto ciertos ambientes o ciertos diseños no van a ser tan pertinentes para una comunidad que para otra. Entonces esa reflexión que quiero poner en este momento para ustedes
y con el fin de beneficiar y que ustedes tengan, como les dije al principio, un horizonte más amplio en relación con el diseño y la valoración de ambientes, de ambientes y las comprensiones sobre el diseño de ambientes de aprendizaje. Bueno, esta es una de las recomendaciones que quiero, pues, digamos, resaltar en ese proceso que ustedes están haciendo y también que va a ser muy importante en el último paso. Me gustaría de pronto aprovechar la presencia de John Freddy o también, no alcanzo a visualizar acá, John Freddy. No sé si usted quiere socializar algo de lo que está adelantando pues con su grupo, sobre los contenidos que está también usted presentando. John Freddy, ¿lo escuchamos? ¿Ya digo? Buenas noches. John Freddy, buenas noches. Bueno, pues primero que todo, pues agradecerle al profesor pues, por la asesoría. O sea, créanme que es un poco complejo y pues aunque sabemos que es educación autónoma y educación virtual, que es mucho desde que uno mismo avance, pero pues igual ya vamos en la tercera fase, pues es la primera asesoría como tal que tenemos. Entonces, pues es algo un poco como complejo no tener un norte definido pues hacia dónde ir. Respecto a los ambientes de aprendizaje pues, que estamos diseñando, pues no sé, del grupo en el que estoy, pues soy el único como de la línea pedagógica, aunque pues hay otros profesionales que son docentes, pues no tienen como esas bases de, pues, de digamos, de ser licenciado o tener alguna pedagogía. Claro. Entonces, pues mucho más, o sea, se requiere mucho más como el saber hacia dónde ir. Esto, ya hablando como tal pues de los ambientes de aprendizaje, nos dirigimos hacia, digamos, la población en general, porque pues esa era una duda que teníamos en la actividad pasada, si digamos los ambientes de aprendizaje se podían direccionar en algún grado o en algún tipo de población, o se tenían que hacer a nivel general de Colombia, pues para poder aplicar en cualquier zona. O sea, eso fue una de las dudas que nos surgió la vez pasada al realizar el trabajo. Igualmente, pues, no sé, pues al ser pues, con las demás herramientas pedagógicas, pues socialicé y pues di la opinión de que pues no dirigirnos a una comunidad en específico, sino algo general. Igual pues un ambiente de aprendizaje, hasta donde tengo entendido, o la idea de este curso es generar un ambiente que se pueda aplicar en cualquier zona del país. Claro. O sea, que digamos no sea tan exigente en el sentido de tener las herramientas virtuales, porque pues por ejemplo en la costa, digamos, Alta Guajira o decir abajo en el Amazonas, no se puede tener las mismas herramientas que se puede tener en Medellín o que se puede tener en Bogotá o en alguna ciudad capital como tal. Lo mismo con respecto al acceso a la tecnología, que sí, cierto que pues el gobierno con esto de escuelas de jornadas únicas está dotando algunas instituciones. Igual pues no se cuenta, se puede contar con los recursos, pero no se cuenta con la capacitación docente pues para manejar esos recursos tecnológicos. Entonces pues también algo que se trabajó en la fase anterior pues fue que o sea, la idea general fue montar en un área específica que fue matemáticas un tema específico que digamos se pudiera manejar en un amplio margen de rango de edad. Digamos lo que se escogió fue esto perímetro, ya que pues el perímetro se maneja desde grados de primaria hasta de media. Y pues se dio la opción de tener varias herramientas pues para poder trabajar este tema, tanto de forma virtual, digamos con apoyo de aplicaciones o digamos estos geoplanos virtuales, cosas que se pueden manejar o se pueden conseguir pues, en el uso de una tablet o un celular. Pero también pues se dio la opción, digamos, de hacerlo con cosas tradicionales como por ejemplo las medidas del pie, la cuarta, los pasos, pues generando, digamos, ambientes nuevos y salir como de esa parte tan teórica y catedrática pues que se tiene hoy en día en las clases. O sea, eso fue como lo que visionamos de los nuevos ambientes de aprendizaje, que sean dinámicos, bien sea con tecnología o sin apoyo de la tecnología, pero como que salir del aula como tal y no ser siempre la misma cátedra que siempre se ha dado.
Pues es como la idea o la visión que tenemos del ambiente de aprendizaje según la fase anterior y pues dirigida como tal pues a lo que es educación básica, que es tanto primaria como básica media, que sería hasta grado noveno. Eso fue como tal lo que se trabajó en la fase anterior y hasta donde hemos visto, hasta donde he leído, en esta nueva fase ya como tal sería aplicar o diseñar como un plan de clase Ujú. de cómo se daría una clase en este ambiente que se diseñó o se propuso en la fase anterior. Sí, Entonces, pues eso sería como también, pues que le agradecería como la asesoría de qué es lo que se busca en esta nueva fase, si estamos bien claro. orientados, que es ahora diseñar una clase en este ambiente de aprendizaje o a qué se refiere en esta nueva etapa y pues cuál sería como tal vez de paso la etapa final. Sí. John Frey, bueno, fue un poco amplia la El intervención, micrófono. ¿sí? Y creo que toca muchos temas importantes. Profe, prende el micrófono que no se lo escucha. Perdón, sí, tenía el micrófono apagado. Disculpe. Sí, la intervención fue un poco amplia. John Frey me parece muy bien, el contenido muy interesante. Voy a tratar de dar respuesta a todos los elementos y cualquier cosa me dice John Frey, ¿ok? Eh, eh, John Frey toca un tema importante sobre cómo hacer una generalización, digámoslo así, ¿sí? Es decir, si de pronto la propuesta puede trabajar una población específica y en esa población específica generar elementos que que beneficien a esa generalidad, digamos, local en edades o un tema específico, digamos, como ustedes lo hablan en el perímetro, y en ese tema específico brindar herramientas que puedan ser generalizadas y que sean significativas para desarrollar esos aprendizajes en los que se quieran. Miren lo interesante que se habla de una población focal en relación con delimitar o también con una temática que es de interés, digamos, a los profesores de matemáticas, cómo poder trabajar ese tema en diferentes contextos. Los dos alternativas están muy bien. Entonces, yo lo felicito, John Freddy, por esa parte. Eh, sí, el paso que estamos actualmente ya es un poco más de plasmar y generar como el plan de trabajo y cómo se va a desarrollar. ¿Sí? Inclusive, en la guía pueden ver unos enumerales que a ustedes les detallan cómo va a ser eso, cuál es el nombre temático, qué fases tiene. Ahí hay un numeral en donde le dice a usted cómo se van a detallar más esa parte operacional, ¿no? Entonces, digamos que ya describen todo ese diseño de ambientes, ese diseño del ambiente virtual, o bueno, virtual o presencial de aprendizaje. Entonces, ustedes ya lo describen, es como el plano ya materializado y de acuerdo a los puntos que están ahí en la guía. Eh, Me es grato mucho escucharlo, cómo ustedes aprovechan a sus pares, a sus compañeros del lado, tanto con, digamos, con la poca experiencia o con la mucha experiencia que ustedes tienen, ¿no? Ustedes empiezan ya a establecer como algunos criterios que son importantes, que me parece que son muy buenos. Entonces, yo veo que el trabajo está muy bien desarrollado hasta el momento. Eh, con la pregunta que usted tiene ahorita, básicamente lo que tenemos que desarrollar es, digamos, como el plan, es el desarrollo de ese ambiente virtual, de ese ambiente de aprendizaje, ¿no? Y dando respuesta, digamos, a los numerales que los describen inclusive ahí en la guía, ¿sí? Ahí les dicen que cuál es el nombre de la unidad o el título del tema o el propósito, cada una de esas características como está establecido ahí, ¿sí? En otro aspecto importante, yo Freddy, es que, y también para el grupo, para usted y para las personas que escuchan esto de manera asincrónica, es que los días viernes y los días jueves yo me estoy reuniendo con alguno de los participantes, pues dando, digamos, claridad a algunas de las preguntas o de las propuestas que los tienen. Entonces, para ello ustedes me pueden escribir por el correo interno del curso y me pueden decir, profe o Jairo, mira, nos gustaría socializar la propuesta con ustedes, tenemos tal idea. Y esos ejercicios yo los he hecho de manera recurrente con varios grupos y así pues hemos estado
digamos, trabajando esa dinámica hemos estado trabajando. Disculpe, jueves y viernes, ¿qué horario? Sí, generalmente lo estamos trabajando jueves y viernes, tipo 4 a 6, pero es importante que por correo interno del curso ustedes me escriban previamente, porque a veces en ese horario ya lo tengo ocupado para algunos participantes de este curso o de otro curso. Entonces a veces puedo agregar otros días, ¿sí? Dependiendo de que nosotros podamos acordar ese horario, ¿sí? Entonces yo les recomiendo me escriben a través de correo interno y me pueden decir, mire, el grupo está interesado en una asesoría y a través de Skype lo cuadramos. Voy a reiterar a través de este chat el Skype mío, jairo.bayona.sánchez jairo.bayona.sánchez. Y bueno, digamos que esto ha surgido así debido a que las dinámicas y las ideas y los ambientes de aprendizaje de cada grupo son un poquito distintos y tanto se focalizan en temas o de pronto en una población específica o en el uso de algunas herramientas particulares. Entonces, eso hace que sea como muy personalizado el ejercicio que se quiera hacer en algunos momentos, ¿no? John Fred. Listo, profe. Igual pues mañana también, igual con el grupo, nos habíamos quedado en reunir después de las 6 de la tarde, pues después de que salgan muchos del trabajo. Ah, perfecto. Igual pues, ahorita les escribo porque pues, creamos un grupo por WhatsApp, les voy a escribir. Listo. Yo estaré publicando también para de pronto que sea de utilidad de ustedes o de las demás personas esta web en la grabación para que ustedes la puedan recrear y también pues se pueden ayudar en algunas orientaciones, ¿sí? Recuerden que ustedes cuando terminen este proceso de maestría, ¿cierto? Y más que ustedes digan que ustedes desarrollaron este proceso de formación a través virtual y a distancia, les van a indagar mucho de cómo son los procesos virtuales y qué experticia o conocimientos tienen en relación con esa área de conocimiento. Entonces ustedes deben de manejar un discurso rico en elementos, en descripciones, avanzado, digamos, porque de acuerdo al nivel y a la experiencia profesional que ustedes tienen. Entonces, digamos que por eso en esta web yo recogí los discursos que ustedes están desarrollando y también traté de dar algunas ideas para que ustedes miren muchísimo más amplio ese contexto de pronto tecnológico, ¿no? Que tiene muchos otros elementos y traten ustedes mismos de establecer otras miradas, como el ejemplo que yo les dije, se está cuestionando mucho que por qué en una referencia bibliográfica se habla del profesor virtual, ¿sí? Entonces, esos elementos, esos ejercicios es interesante llegar a cuestionarlo, pero desde fundamentos filosóficos, epistemológicos, tener una lógica que permita de manera argumentada hacer esos elementos. Otro aspecto importante es que hay una filosofía pues, que orienta este desarrollo tecnológico y que es también importante que nosotros la consideremos. ¿Mm? No sé si hay alguna otra pregunta, John. No, no, señor, igual pues como le venía